voy a irme abriendo el proyecto en el que yo lo tenía. Os voy a enseñar primero mi... Bueno, me voy a permitir que borre, que me metiste el otro día, nunca me entretengo. Me voy nuevamente a la consola, siempre trabajamos del mismo modo. Me voy a la consola de mi proyecto, en mi caso era el Notas. Como tengo los dos, tengo uno de prueba con vosotros. Dejadme, sí, este, el que tengo el usuario. Y ahora me voy a ir a Firestore Database. Y me voy a dejar primero ahí, que quite aquí basura. Soy David, pero es grande. Quito toda la colección. Entonces Firebase es no SQL. Es no SQL, sí. Y este lo vamos a quitar. Pero para que yo entienda, entonces Firebase realmente es una base de datos ya. File, no. Cuidado con los nombres. Firebase es todas las aplicaciones que estoy utilizando que me da Google. Y una de ellas, que es la base de datos, realmente es Firestore Database. ¿Vale? La otra, tenemos dos tipos de base de datos dentro de Firebase. Yo he utilizado ya la autentificación y el hosting. ¿Vale? Y ahora lo que tengo son dos tipos de base de datos. Esta es la más moderna. La otra creo que la dejan por tema de compatibilidad, pero yo con la que últimamente siempre estamos trabajando es con Firestore, que es la más moderna, ¿vale? Entonces, Firestore, ahí yo estoy viendo los datos que tengo dentro de mi aplicación, y es una base de datos no SQL, no utilizo el lenguaje SQL para nada, lo que almaceno son documentos, donde cada documento lo único que tiene son campos, en este caso era un ejemplito que era el que venía con Firebase, el que lancé. En este caso, cada campo tiene tres datos. Country, name y state. ¿Vale? El que vosotros estáis escribiendo que se veía, yo lo buscaba en name. ¿Sí? Porque yo lo hice para ciudades. Luego ya entrasteis vosotros y pusisteis ahí lo que yo la gana. Pero en principio... Entonces, lo único que tengo son... ahora después le vamos a dar una vuelta más tranquilamente. Pero lo que tengo son colecciones, que es un conjunto de datos, un conjunto de documentos, donde cada documento es, por así decirlo, una fichita que yo voy a rellenar con algo. Una fichita que relleno y digo, pues voy a poner para cada persona, voy a poner nombre, apellido, tal. Y eso es un documento que yo lo meto. Y ahora meto otro, y otro. No tengo filas, no tengo tablas, sino que tengo documentos. ¿Vale? Documentos sueltos. ¿Qué ha pasado? David. No me acordaba que estaba lo de Viva el Betis, tiene 8 gráficos de lo. Entonces tenemos eso, tenemos documentos y colecciones. Colecciones puedo tener muchos, son conjuntos de documentos. Ya está. Realmente se potenciaron por dentro de las redes sociales, ¿no? Sí, ahí fue donde antes ya había, pero cuando entran las redes sociales o cosas como YouTube, empiezan a aparecer aplicaciones que demandan mucha velocidad, demandan muchos datos a mucha velocidad. Datos que no son súper importantes, con lo que puedo relajarme buscando velocidad más que buscando integridad. Y eso es un poco lo que se busca con esto. Entonces esa es la forma en la que los tenemos. Os voy a enseñar un poco qué es lo que vamos a conseguir, aunque ya lo viste el otro día, pero vamos a ponerlo en ejecución para que lo veáis funcionando y que entendáis un poco lo que tenemos con ese tipo de base de datos. Vais a ver que además siempre os digo lo mismo y creo que no me creéis, pero para que me creáis deberíais probarlo en casa un par de veces. Es muy sencillo. Si habéis programado ya PHP accediendo a base de datos, que seguro que sí, ¿no? Vais a ver que es bastante sencillo. Voy a levantar mi servidor en npm Rumble, aunque lo visteis el otro día, pero bueno, que lo recordemos. Y una vez que lo tengamos en pie, hay alguna cosa más que una maravilla. Vamos abriendo por aquí el localhost. ¿Me lo he levantado? ¿Qué le he puesto? ¿El build? Ah. Era para ver si estabais atentos. Lo he puesto ahí de memorieta, no. El build era con el que generábamos la versión distribuible. ¿Vale? Yo pensaba que quería generar... No. Perdón. Se me ha ido la olla. Quería poner esto, quería ponerlo en producción simplemente. Y ahora, aquí tengo mi aplicación en la que, entre toda esa basura que me habéis puesto, ¿vale? Si yo voy creando entradas, me van a ir apareciendo.
Conectaros alguno, porfa, a la 192.168.13.166. A este IP que veis. Uno, con que se conecte uno, que ahora empecé a petarme la aplicación. ¿La aplicación? Sí, en el puerto 8080. ¿Estás conectado, Antonio? Escríbeme algo en A mayúscula. Mete una entrada en A mayúscula. ¿A mayúscula? Sí, pues lo digo para que se vea bien. Sí. ¿Eh? Antonio el que lo ha dado de alta en su aplicación, en su base de datos, y a mí porque me ha aparecido. Si yo no he hecho nada, yo no he refrescado. Yo me alejo de la máquina si queréis. Yo no estoy haciendo nada. Lo está poniendo alfabéticamente y ordena primero mayúscula, luego minúscula. Le he dicho que ponga la A para que yo verlo ya al principio. Cualquier cosa que pongáis aparece automáticamente. ¿Cuál era la dirección? Da igual, si no te quedes con la dirección, si lo que quiero que veas es esto que está pasando. Que si dais de alta algo, alguien que dé de alta a alguien con la F, va a salir ahí al principio. Eso si no vayáis a ponerme feo o cosas así. Eso ahora mismo está tirando de la base de datos que habéis visto, los documentos que habéis visto. ¿Lo habéis dado de alta o no? ¿Cómo? Qué lento soy. Los dos. Que veo ahí parpadear algo. No, porque estoy en localhost, no es el login. Solamente necesito que metáis algo en la caja de texto. En la caja de texto. Lo que quiero que veáis es lo siguiente. Mi aplicación ahora mismo, os voy a enseñar cómo lo tengo yo hecho. Quiero que veáis que no es tan difícil. Y luego ya vamos paso a paso lento haciéndolo para que me sigáis. Que es donde luego os atascáis y os parece un mundo. Pero veis que no es un mundo. Mi aplicación, lo único que ha hecho ha sido, al cargarse, se ha conectado al Firestore, se ha traído todos los datos y lo ha metido en un array. Hasta ahí llega Firestore, digamos. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con ese array? Iterarlo y mostrándolo ahí. ¿Qué ventaja tiene esto? Y no es poco. Yo no tengo que refrescar absolutamente nada, sino que todo lo que le llega a Firestore, ahora mismo lo que ha pasado, para que veáis, cuando me han metido ahí esas tres, es que mi aplicación está escuchando los cambios en Firestore, se le están notificando los cambios en Firestore, y eso es una pasada. Eso, no sé si lo valoráis, pero es para que dierais besos. Donde viene Firestore, besemos donde ponga Firestore. Esta era mi aplicación. Por otro lado esta es mi app. Nada, me da igual el COVID, le doy un beso a Firestore. Esa es mi aplicación. Este era Antonio, que estaba sobre la misma. ¿Vale? Sobre la misma. Y Firestore estaba aquí. ¿Vale? Cuando yo me he conectado, he cargado mi página ha hecho una consulta a Firestore y se ha traído los datos. Vale. Antonio se ha sentado ahí en la misma, ha hecho una consulta y ha escrito datos. Vale. Pero ¿qué pasa? Que él ha escrito datos, ha hecho esto. Ha escrito aquí en Firestore y Firestore automáticamente me ha hecho a mí así, placa. Ahí tienes nuevos datos. Yo no, os aseguro que yo no he tenido que programar nada para eso. Ahí tienes nuevos datos y como yo lo estoy guardando en el array, ahí ha entrado luego View, la magia de View y ha dicho, que ha cambiado el array. Plum, y me lo ha mostrado. Eso si decidís hacerlo vosotros a mano, hacérmelo a mano en PHP. Que tú detectes los cambios en la base de datos. Tienes que estar continuamente tirándole peticiones para darte cuenta de los cambios. Y eso es una auténtica pasada. A mí eso me parece una auténtica pasada. Es decir, lo que estamos consiguiendo es de un modo muy fácil, además de velocidad de los datos y tal, Firebase te permite, Firestore en este caso, te permite recibir notificaciones de que se han producido cambios en la colección que estás utilizando. Vaya a ver que es un método que es el onSnapshot, y él está como continuamente por debajo, en el código que yo he metido en su librería, él se está encargando de, posiblemente, yo no sé cómo está hecho, y esa es la ventaja que yo me olvido, pero hay una tecnología, solo WebSocket, que te permite tener abierto una comunicación, total, que se está comunicando continuamente con Firestore, pero yo me olvido de eso, yo no tengo que programar nada, y la funcionalidad que tengo es una pasada, ¿vale? Entonces eso es lo que quiero que veáis un poco y eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Cómo se hace? Lo voy a enseñar en el mío ya hecho. Y después lo vamos a hacer paso a paso, yo digo, para intentar que luego me dice Carlos que me enrollo, que en los vídeos dice Carlos que es que estoy ahí cascando todo el rato, y es verdad. Fijaros. Fijaros. Lo que tenía en Firebase es lo mismo, porque la conexión con Firebase es lo que hicimos el otro día, pero ahora tengo que añadir lo que me diga la documentación para acceder a la base de datos. Lo que me dice la documentación es que necesito meter ese info, lo pongo,
Y ahora, todo lo demás es lo mismo que tenéis vosotros, y esto es la conexión con mi base de datos. Ese método getFileStore hace que se me conecte a la base de datos. Yo lo único que he hecho ha sido conectarlo y guardarlo en una variable que ahora voy a utilizar por ahí en mi proyecto. Por eso se hace export, ¿vale? Ya está. Ahí ya estoy conectado a la base de datos. Cuando quiero consumir datos de esa base de datos, que es aquí, yo he visto que en la documentación me dice, oye, tienes que utilizar una serie de métodos que te va a traer con un import. Es este import que veis aquí, ¿vale? Perdón. Es ese import que vais a ver que viene de Firestore, ¿vale? Solo ese import. Lo demás es lo mismo que tenéis vosotros. Y ahora, dice, cuando tú quieras utilizar datos para hacer lo que vosotros llamaríais una select, ¿no? Una consulta sobre la base de datos, yo voy a obtener documentos. GetDocs es el método. Por la forma en que se organizan los documentos, que ahora después lo veremos, digamos que el equivalente a lo que vosotros conoceríais como una tabla, que es una colección. Entonces yo le digo, dame, db es la variable que he puesto antes, que es la conexión con la base de datos. Dame los documentos de la colección en esa base de datos, la que se llama cities, que es la misma. ¿Vale? Se lo trae. El den, ¿qué es lo que hará? Cuando haya conseguido los datos, olvídate, es asíncrono, cuando hayas conseguido los datos, salta todo lo demás. Lo demás es simplemente, este query snapshot son los datos que se ha traído. Los datos que se ha traído. Y por la forma en que funciona, para yo sacar cada dato tengo que hacerlo con un book. ¿Yo qué es lo que he hecho? En este caso, este no lo estoy utilizando. Este método es para hacer una petición, ¿vale? En este caso solamente lo está mostrando por pantalla. Cuando tú quieres hacer lo mismo y, bueno, ahí se entiende, esa parte se entiende, lo que hemos explicado. Esto lo que hace es, haría una petición al servidor, pero si utilizo ese método, no me doy cuenta si se han producido cambios, ¿vale? Para ver si se han producido cambios, la única diferencia es que utilizo otro método, que se llama onSnapshot, que es una pasada, que hace lo mismo, se trae los documentos y os fijáis la sintaxis es la misma. Se ha traído los documentos. Mis ciudades es el array que yo estoy mostrando en la vista view, es el que tengo enganchado en la vista. Y entonces ahora, como por la forma en que funciona, me dice que tengo que ir documentos uno a uno. No me da un array como tal. Tengo que ir uno a uno, documentos que me lleguen, ¿vale? Pero bueno, yo como tal, aunque es un array, pero tienes que iterar cada documento, no puedo copiarlo directamente. Creo que eso, ahora lo podemos probar, pero creo que no funciona. Lo que hago es que dentro de la red de ciudades pongo los datos, que es así como tengo que sacarlos, de cada documento. El problema es que si lo engancho el array tal cual, no tiene el formato de datos JSON que yo he grabado, tiene otro formato, ¿vale? En fin, esto es estándar, esto es documentación. Y con esto lo que he conseguido es sacar datos de la base de datos y obtengo cada uno de los documentos y los meto en la red de ciudades. Son cada una de las entradas que estáis escribiendo vosotros. ¿Creéis que hay más código de base de datos en mi proyecto? No hay más. Hay la parte que escribe. Pero para leer, ya está. Es este trozo aquí. Porque el otro, el getDocs, lo dejé como ejemplo, que es para consultar una vez. Y solo escribe en la consola. El que está haciendo que todo funcione es eso. Ya está. No hay más acceso a base de datos. Esa es la lectura y este método es un método que utiliza Firebase para decir, oye, quédate escuchando que si se producen cambios te voy a avisar. Por tanto, cada cambio que se produce me salta esto. Y yo, mi aplicación, lo único que hace es volver a crear el array que tú muestras y ya está. ¿Vale? Eso. A la hora de escribir, todo esto es lo que vimos del login, tal, a la hora de escribir... Yo no he entendido lo del snapshot, ¿sabes? Mira. ¿Es para hacer cambios tú? O sea, Esto lo entiende, es decir, sí, como una sede. Se va a traer los documentos y ya está. Ahora me dice Firestore. Hay un método que lo puedes llamar y lo que va a hacer es que se va a traer, si yo hago el getDocs, lo que hago es que voy, me traigo los documentos y hemos acabado. Si hay cambios en la base de datos, no me entero. En cambio me dice, hay un método que es el onSnapshot, que además de traerte los documentos la primera vez, si hubiera algún cambio, digamos que te has quedado ahí escuchando. ¿Eso de si hubiera algún cambio que pueda hacer? Pues puede ser lo que hemos hecho con Antonio, por eso lo he hecho. Yo tenía mi página web abierta, yo no he tocado nada, pero en cambio Antonio ha abierto la mía y como va sobre la misma base de datos, él ha escrito y a todos los clientes que he conectado le ha notificado que había un cambio en la base de datos y salta el método este. Ha saltado esto. Es decir, que esto es súper útil porque me permite traerme los datos una vez, pero además si hay cambio en los datos, me va a saltar otra vez, como un evento que tengo yo ahí escuchando. Entonces funciona súper bien. Y fijaros que lo único
es que tengo que llamar a cada uno de los documentos que me vienen en el array y llamar a su doc.data, que es el que te lo extrae en el formato en que tú lo has metido. Y que ¿Vale? el onSnapshot este se lo pondría al botón de enviar, ¿no? No, yo lo tengo puesto en el mounted, que si recordáis, Ah, el monte. es como el onload, es cuando ha empezado a ejecutarse mi aplicación, es decir, que se está ejecutando siempre. Ya está. Lo ejecuto una vez, pero él se queda como escuchando. Eso es leer, no tiene más. Es que luego empiezo a hacerlo con vosotros, paso a paso, vais perdiendo y me decís, wow, es súper difícil. Pero son 3 líneas, no tiene más. El escribir, hay un método que es el... ¿Lo he visto aquí abajo? Wow, setDoc. ¿Lo veis ahí? Nuevamente, si os fijáis, el formato es el mismo, está diciendo que va a escribir, tal, le paso porque esa es el nombre que le va a poner al nuevo documento, eso ahora de Firebase, ahora lo vemos. Dentro de la colección Cities, dentro de la colección, yo tengo colecciones, la colección es, por así decirlo, como la tabla, y dentro tengo documentos, donde cada documento tiene un nombre, y el nombre que le estoy poniendo es el mismo que estáis escribiendo en la caja, no le pongo otro, estoy utilizando el mismo. Por eso todo esto que escribís sale aquí como nombre. Y ese documento tiene una serie de campos, ¿no? Estos campos que veis aquí, country, name and state, country, donde solo estoy rellenando uno, los demás están por defecto, los puse así a capón, con el ejemplo que venía. Eso está escribiendo datos en la base de datos, ya está. Eso es escribir y lo otro es. Y el onSnapshot lo actualiza también. El onSnapshot, la ventaja que tiene es que actualiza automáticamente. Claro, o sea que trabaja con el setDoc automático. No, yo ahora sí lanzo yo aquí en mi máquina el setDoc, pero quería que lo vierais entre máquinas, porque creo que entre máquinas es aún más descriptivo. Porque yo aquí puedo estar actualizándolo a mano. Yo hago eso, y ahora aquí arriba ya me aparece. Pero sobre todo creo que es más descriptivo cuando es entre máquinas, porque yo aquí puedo añadirlo al array y se ve. Pero en cambio está tirando de la base de datos. ¿Vale? ¿Se ve entonces en qué consiste el leer y escribir? Es muy sencillo. Ahora cuando me sigáis, no me digáis que es un mundo. Y que tengamos claro que el formato que tiene una base de datos no documental es eso. Tengo diferentes colecciones, conjuntos de datos. Los puedo llamar city, restaurantes, usuarios, como tú quieras. Y cada colección tiene lo que llamamos documentos, que por así pensarlo es un JSON, como un registro. Pero aquí se llaman documentos. Entonces, yo ahora mismo tengo todos esos documentos, que es todo lo que me estáis metiendo. Cada documento, si yo selecciono uno de ellos, me muestra ahí sus datos. Me muestra ahí sus datos. Si os fijáis, CA y USA, cuando está puesta capón en mi código, siempre tenéis puesto el mismo. Pero yo no me entretenía en el ejemplo. Lo único que estoy cogiendo es lo que escribí en la caja de texto. Y esos son los documentos que hay ahí. Ahí también podrías poner quién recibe. Claro, ahí puedo poner ya todos los campos que yo quiera. Y eso que, claro, que tú no tienes que especificar lo que tú dices, el número de campos que vas a tener, sino que tú en el momento le pones lo que tú quieras y se van a... Esto es tan relajado, es que está pensado para ser relajado. Y eso, para según qué cosas, no es malo. Pero es tan relajado que yo ahora digo, pues a mi aplicación yo le voy a añadir un nuevo campo que se va a llamar usuario. Y si tengo el usuario controlado, ¿no? Que se supone que he hecho el logo de usuario y tal, y lo tengo controlado, puedo poner ahí el nombre del usuario que lo ha dado de alta. Vamos a ponerlo a ver, decir que no me está funcionando, pero bueno, lo voy a probar. No está funcionando, a mí sí me va a funcionar. Si pones el usuario que lo ha dado de alta ya sería relacionado, ¿no? No, sigue sin ser relacional. Estoy marcando yo el usuario, pues sigue sin ser una base relacional. Voy a ver en qué campo me lo guardaba, usuario. Pues venga, voy a poner dis.usuario. ¿Vale? ¿Qué va a pasar con los otros registros o con los otros documentos que hay dentro de esa tabla? No tienen ese campo, pero por lo demás no pasa nada. A nivel de base de datos no le pasa nada. Yo ahora cuando dé de alta este nuevo, si se me ha recargado el servidor, cuando dé de alta este nuevo, va a tener un campo nuevo que se llama usuario y los demás no lo tienen. Pero están hechos para eso, no pasa nada. Me voy a venir aquí a mi ejemplo, supongo que ha recargado, voy a iniciar sesión, login con Facebook, por ejemplo. Decís que no funciona. Ya estoy logueado, ya se ve el gatito, bienvenido José Piñero. Ahora os digo por qué, no os preocupéis. Y ahora, nueva nota, la voy a poner en mayúscula así, de José, para que veáis que le va a marcar, aquí arriba tiene que aparecer, nueva nota de José. Como no estoy utilizando el campo usuario, aquí no se ve, pero si me voy aquí,
y la busco. Nueva nota de José, fijaros que todas tienen 3 campos y nueva nota de José tiene 4 campos. Y no pasa nada. No pasa nada. Ahora soy yo el que a nivel de... No pasa nada a nivel de base de datos. A nivel de base de datos, él no ha perdido un segundo en comprobar si es que los documentos esos tenían que tener 3 campos, 4 campos o 5. Le ha dado igual. Soy yo ahora a nivel de usuario el que en mi interfaz tendré que hacer que si viene el campo usuario, te muestro si quieres el nombre y todo lo que tú quieras, con un estilo súper chulo. Y si no viene, pues pongo anónimo, o no pongo nada, o lo que quieras. Eso ahora eres tú el que lo programa en tu interfaz. Pero a nivel de base de datos, es relajado y... Es como que lo relacionas con JavaScript dentro, ¿no? Eres tú ahora a nivel de tu código JavaScript el que con esos datos tratas y haces ya lo que tú veas. Claro, porque hay un usuario, es una variable que tú has guardado cuando estás registrado, ¿no? Claro, es un campo que yo he escrito. Yo he hecho esto. Yo me he venido aquí y en mi setdoc le he añadido un nuevo campo que se llama usuario y he cogido el disusuario que es el que estoy utilizando del logueo. Es el dato que estoy utilizando del logueo. Cuando te logueas, ese usuario se convierte en tu nombre. Sí, cuando me he logueado, he guardado el dis.usuario el nombre del usuario. ¿Vale? Empieza a loguear. ¿Sí? Nos quedan 11 minutos para el recreo. ¿Lo hacemos? Nos van a sobrar 9. Yo tengo Me la he jugado de más. Además, Además, fijaros en una cosa, que vuelva a ser tan relajado, con el rollo que voy a pegar nos van a seguir sobrando 9. Vuelva a ser tan relajado que si yo aquí, en vez de decir que voy a crear la colección ciudades, ahora hiciera un cambio en algo en mi código, y en otro botón, en lo que sea, yo digo que vamos a crear una colección, estáis flipando, y lo ejecuto, eso yo no lo creo en ningún esquema, yo no lo he... Eso va a funcionar, ¿eso qué va a pasar ahí? Pues si yo ahora hago un... lo que sea, le doy a nuevo, no me va a aparecer porque no lo estoy leyendo, no me va a aparecer, no lo voy a enseñar, pero aquí igual se me hace he recargado, porque ahí está, es que no lo salía, por eso le he recargado. La ha creado sin más, es decir, que tú el crear, no tengo que crear un script de SQL que previamente ejecuto para que me cree una estructura de tabla, se crea conforme vas creando documentos. Entonces, todo es relajado. Es pensado para lo que es pensado, para que sea rápido, para que sea relajado y no hay grandes restricciones de seguridad. ¿Te puedes equivocar tú ahora y se te crean 2 colecciones que tú no querías porque tu código está mal? Sí, bueno, te vienen las reglas y ya está. Pero está pensado para que todo sea rápido y el mismo setdoc es el que si no existe la colección te la crea. Con lo que tu base de datos empieza a crearse con el primer usuario que empieza a hacer uso de tu aplicación, por así decirlo, ¿vale? Empieza a crear los datos. ¿Sí? A los que decís que no funciona el logueo de usuario, esto ya debierais de saberlo. ¿Por qué no está funcionando el logueo de usuario? Que soy unos jodidos. No está funcionando porque recordad que en Firebase, en la autentificación, hay que decirle qué dominios permito que se autentifiquen. Y si recordáis por defecto, te pone solo localhost y los de hosting de Firebase. Sí. Pero el 192.168 no está. Por tanto, los que os estéis conectando con ese dominio no funciona. ¿Sí? Ese es el tema porque no está funcionando. A nivel de código está bien. Ok, venga, vamos a hacerlo entre todos. Lo primero que sí necesito es que aquí, como yo lo tengo habilitado, no sé si al principio vendrá, poneros alguno, si viene algún botón que pondrá crear base de datos o algo, ¿no? Pues le dais, que yo vea lo que os pide. Lo vais a dejar, mirad, lo vais a dejar en modo de prueba. Lo de modo producción es porque por defecto tiene una serie de reglas que no permiten escribir. Luego esas son reglas que se pueden modificar y que tendríamos que saber qué usuarios pueden escribir, si el usuario está validado, se le pueden poner a nivel de base de datos reglas de quién accede. En modo prueba es que va a dejar a todo el mundo, cualquier conexión con mis credenciales, lógicamente, va a dejar escribir. Entonces ponerlo en modo prueba, ¿vale? Lo ponéis en modo prueba, el día siguiente. Lo tenemos que poner en Europa del Oeste. ¿Por qué os está preguntando eso? Os está preguntando eso porque, volvemos a lo que vimos el otro día, son servicios distribuidos. Él lo va a poner en una serie de servidores de Google a lo largo del mundo. Y un poco por geografía y por, entiendo, por un poco de velocidad, si tu web es una web para funcionar en Europa, una tienda online para España, no es lógico que lo pongas en servidores que estén en el otro lado del mundo.
pues los ponéis servidores en Europa. Entonces le decís la zona geográfica que queréis, ¿vale? De todas formas, eso no va a tener más importancia, es un tema de rendimiento en cuanto a esto. Ponerle la zona europea a la que queráis y le dais al siguiente. Otra ventaja mientras se os crea, por si faltaban ventajas para las bases de datos no SQL, si vuestra base de datos es relacional, se crece tanto que necesitan más espacio, ¿qué solución tiene? Una máquina más grande. ¿No tiene otra? Una máquina más grande. ¿Cómo distribuyo yo mis tablas en 3 servidores? No puede. O no es trivial. Una máquina más grande. Te compras un maquinón, te gastas 20.000 euros y te compras un pedazo de servidor porque la base de datos está crecido y no te entran los registros. Si en una base de datos no SQL me quedo sin espacio y necesito crecer más, es lo que se dice crecer horizontalmente. Pones más servidores. Todo esto está replicado. Y eso yo, la ventaja es que yo me olvido, eso lo está haciendo Google por mí. Pero está replicado en muchas máquinas. Yo no sé en qué máquina está. Está, digamos, en la nube de Google, es donde están tus datos replicados. Si alguno dice que yo son facturas, son datos importantes, quiero tenerlos aquí, lógicamente no lo va a hacer así. Pero para lo que nosotros estamos haciendo, y por eso está preguntando una zona geográfica. Si alguna vez tu base de datos crece muchísimo, no hay problema, se va a replicar en más máquinas. Y eso es, en base de datos tiene su mecanismo, pero en base de datos no SQL es prácticamente trivial, ¿vale? Se hace muy fácil. Entonces también están pensando. ¿Ya os la he generado? ¿Ya lo tenemos? Vale, pues ya está. Ahí ya no tenéis que hacer más nada. Nos vamos. Voy a abrir la documentación, si queréis, vámonos a la documentación. Dentro de compilación vamos a utilizar Firestore. Dentro de Firestore vamos a comenzar. Y nos vamos a ir a la parte... Nos vamos a ir directamente porque esto es lo que vamos a hacer. Venga, empieza a comenzar. Esto es lo que vamos a hacer en el Firebase JS, en el archivo que creamos de Firebase, simplemente por tener ahí ya la variable que me da la conexión con la base de datos. ¿Qué necesitáis? A lo que ya tenéis hecho, añadirle esta línea, porque lo demás es igual. Lo demás son las credenciales con las que se está conectando a tu aplicación Firebase. Recordad que Firebase es una aplicación, es un todo. Entonces, añádele ese import, que es para utilizar Firestore. Añades ese import, y aquí abajo lo que hace es la conexión con Firestore. Como esta conexión yo la voy a utilizar fuera. Recordad cuando vimos los módulos, como esa variable DB la quiero utilizar fuera, yo por eso tengo puesto, que lo podéis copiar del mío, el export, que lo que hace es sacar ese dato hacia afuera. Esto lo hemos visto, esto nos tiene que chinar porque eso lo hemos visto, esos son módulos. Lo que estoy haciendo es que esa variable la voy a utilizar en mi código desde fuera, entonces por eso la saco. ¿La exportamos nosotros también? Sí, ponerlo porque la tenemos que utilizar desde fuera. Esa es la conexión ya con tu base de datos Firestore, ¿vale? Lo demás no tiene que cambiar nada. Recordad que teníamos cada uno nuestra cadena de conexión a Firebase. Entonces solo he añadido esta línea, el export, que no viene en la documentación, porque ahí no... ¿vale? Y el import este de aquí arriba, de Get Firestore. ¿Qué he creado yo, Germán? Esto es lo mismo que hicimos el otro día de autentificación. Tenéis que haber hecho lo del otro día. Javier está preguntando dónde está el archivo Firebase. Claro, es que tenéis que haber hecho todo lo del otro día. Eso es la conexión con Firebase. Luego lo vemos, Javi. Pero antes del inicial no hay que poner de capa constante. Si esto lo hiciste el otro día, solo metes dos líneas. Esta que extraeste Firestore y la de abajo que es la que crea la conexión con la base de datos. Ya está. Y esto que lo he puesto yo para utilizar ahora esa conexión. Si no me seguisteis el otro día, ahora después la siguiente hora lo veremos con calma. Una vez que tenéis eso, me vengo a la documentación y donde dice leer datos, vámonos aquí. Si utilizamos la versión esta de recibir datos una sola vez, el getDoc que hemos visto antes, ¿vale? Fijaros, esto es lo que yo tenía, que es para obtener un documento. Aquí lo hace con una sintaxis que yo la he cambiado porque la wait
nosotros lo utilizamos con el punto .den, que es lo mismo, es para trabajar con peticiones asíncronas, ¿vale? Pero si os fijáis es eso. Y si lo que quiero es detectar la actualización en tiempo real, es igual, pero iros directamente a la parte de actualización en tiempo real ya. Con el método onSnapshot en lugar del método getDoc. ¿Vale? Ahí lo tenemos, un snapshot, ¿veis? Este es el ejemplo que venía aquí, que es el que utilicé. ¿Qué quiero que hagáis ahora mismo? Pues vamos a hacer el import ese. ¿Dónde lo vamos a poner? En el componente que yo quiera que lea datos. Yo lo estoy haciendo en el app. Pues en ese, en el app.view, me estoy centrando en componentes por hacerlo rápido, ¿vale? Luego lo podemos hacer si queréis con la otra versión. Aquí he hecho el import, luego es que he metido más cosas, pero en principio he metido nada más que eso, ¿vale? Lo que podéis meter simplemente lo que viene ahí en la documentación. ¿Qué? Yo lo he hecho en mi componente app principal. No hemos acabado, ¿eh? No hemos acabado. ¿Qué dice que en qué apartado del En el apartado de la documentación. Sí, estoy en leer, no estoy escribiendo todavía, estoy en leer. Voy a leer primero, luego voy a escribir. Ah, vale, vale, vale. Y me he venido a actualización en tiempo real. Una vez que tenéis eso, lo único que necesitamos es añadir el método onSnapshot, ¿vale? Sobre una determinada colección, la podéis llamar cities como queráis, ahora mismo no existe, no va a pasar nada, no va a dar fallo, ¿vale? Yo al final, para que lo veáis aquí en el mío, yo tengo eso mismo, el onSnapshot, que está ahí copiado. Dejadme simplemente un console log de los datos que os vienen y ya está. Sí, vale. ¿Dónde llamo al onSnapshot? ¿En qué momento lo ejecuto? Vosotros podríais decir, pues a partir de que doy un botón, empiezo a leer de la base de datos. Y ya depende cuando tú quieras. Eso lo que va a hacer es leer la base de datos y a partir del primer momento que has leído la base de datos, te va a notificar ella los cambios. Yo cuando lo estoy haciendo en mi aplicación, como cuando se carga ya muestro las notas, lo he hecho en el evento Mounted. Está en el evento Mounted. Ya cada uno lo puede poner donde quiera. El evento Mounted, recordad que se ejecuta cuando se ha cargado la aplicación View. Entonces yo en el momento en que empieza a ejecutarse, cuando todo está listo, lo primero que hago es consultar la base de datos. ¿Vale? Solo con eso, si me hacéis un console log, si escribís algún dato en Firebase, ya tiene que funcionar. Lo llamáis cities, ahora mismo estoy leyendo una colección que se llama cities, entonces añadí una colección, le ponéis de nombre cities. Si habéis copiado el código tal cual, se está trayendo un documento que se llama SF, ¿verdad? En vuestro código pone SF, quiere decir que aquí en documentos tendréis que agregar uno que se llame SF. El documento, el ID del documento le ponéis SF y ahora metéis los campos que queráis. Nombre, José. Si eso lo ejecutáis ahora sobre vuestro, es decir, si ejecutáis vuestra aplicación, el SF lo tengo aquí, si ejecutáis vuestra aplicación, ese dato ya lo va a obtener. Y en la consola os tiene que salir. ¿Sí o no?